La infancia es un terreno invisible que nunca dejamos atrás, aunque muchas veces intentemos convencernos de lo contrario. Cada experiencia temprana, desde las más tiernas hasta las más dolorosas, se convierte en una huella emocional que moldea nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos y hasta de comprendernos a nosotros mismos. Según el médico y autor Gabor Maté, experto en trauma, estrés y desarrollo humano, lo que vivimos en nuestros primeros años determina en gran medida el guión oculto de nuestra vida adulta. No se trata únicamente de recuerdos vagos, sino de patrones profundos que se instalan en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso y en nuestra manera de percibir la realidad. Una de las formas más poderosas en que la infancia sabotea nuestro presente es a través de la desconexión emocional. Imagina a un niño que, cada vez que llora, escucha frases como «no exageres», «los niños grandes no lloran» o «si sigues así, me voy a enojar contigo». Ese niño aprende que mostrar sus emociones lo pone en riesgo de perder amor o aprobación. Para sobrevivir, se desconecta de su vulnerabilidad y crea una máscara. Sonríe cuando está triste, aparenta fuerza cuando en realidad siente miedo. El problema es que esta estrategia, que en la infancia le salvó, en la adultez se convierte en una cárcel invisible. Vive como alguien incapaz de abrirse genuinamente, incapaz de pedir ayuda o de mostrarse tal cual es. Por fuera parece fuerte, pero por dentro arrastra un vacío imposible de llenar. Otra forma en que la infancia interfiere en nuestra vida adulta es con el miedo profundo al abandono. Muchos de nuestros conflictos actuales en las relaciones no se deben al presente en sí mismo, sino a heridas muy antiguas. Un niño que experimentó la ausencia emocional de sus cuidadores, quizás porque estos estaban demasiado ocupados, deprimidos o ausentes físicamente, desarrolla la creencia de que en cualquier momento puede ser dejado de lado. De adulto, esa herida se activa con facilidad. Una demora en responder un mensaje, una discusión pequeña, una mirada distante. Lo que para otros sería un detalle menor, para él se siente como una catástrofe. El presente se ve teñido por el miedo infantil de quedarse solo, generando ansiedad y desconfianza en vínculos que podrían haber sido sanos. La tercera forma de sabotaje es la necesidad constante de complacer a los demás. Este patrón suele surgir en infancias donde el amor era condicional. El niño solo recibía aprobación si obedecía, si se comportaba bien, si lograba cumplir las expectativas de los adultos. Aprendió que su valor dependía de satisfacer a los otros, nunca de ser auténtico. Ya en la adultez, esa persona se convierte en alguien que dice sí cuando quiere decir no, que se sobrecarga de responsabilidades para no decepcionar, que siente culpa cada vez que intenta priorizarse. Vive para mantener la aceptación de los demás, incluso a costa de su propia salud emocional. El precio es alto: agotamiento, resentimiento y la incapacidad de vivir una vida alineada con sus verdaderos deseos. A estos tres primeros sabotajes, desconexión emocional, miedo al abandono y necesidad de complacer, se suman otros que se vuelven igual de poderosos. Por ejemplo, la dificultad para regular las emociones. Cuando un niño crece en un entorno donde nadie le enseña a calmarse, donde sus enojos son castigados y sus tristezas ignoradas, no desarrolla herramientas para manejar lo que siente. Como adulto, cualquier emoción fuerte se convierte en un huracán interno. Puede reaccionar con explosiones de ira desproporcionadas, con ataques de ansiedad o con bloqueos depresivos. No es que esa persona sea débil, simplemente nunca tuvo un modelo seguro que le enseñara cómo atravesar las tormentas emocionales. Así, el presente se llena de reacciones impulsivas o desbordadas que complican la vida laboral, las relaciones y la propia salud mental. Otro patrón invisible es la tendencia a repetir relaciones tóxicas. Muchas personas, aún después de prometerse que no volverán a caer en el mismo tipo de pareja, se encuentran atrapadas en vínculos dañinos. La explicación está en la infancia. La mente busca lo familiar, no lo saludable. Si de niño el amor venía acompañado de frialdad, de manipulación o de abandono, la adultez interpretará esas señales como normales. Entonces, sin darse cuenta,
Uno se siente atraído por personas que reactivan las mismas heridas antiguas. Es como si el inconsciente intentara revivir la historia esperando un desenlace diferente, pero lo único que logra es perpetuar el dolor. Finalmente, está la autoexigencia extrema. Muchos adultos cargan con una voz interna que nunca los deja descansar. Deben ser los mejores, rendir siempre, no cometer errores. Esa voz suele provenir de una infancia en la que el amor se otorgaba en función del rendimiento. Buenas calificaciones, medallas, obediencia perfecta. El niño aprendió que su valor estaba en lo que hacía, no en lo que era. De adulto, esa herida se convierte en una vida dominada por la ansiedad, el perfeccionismo y el miedo constante al fracaso. Incluso los logros más grandes se sienten vacíos, porque nunca son suficientes para silenciar esa voz crítica. Estas 6 formas de sabotaje, desconexión emocional, miedo al abandono, necesidad de complacer, dificultad para regular emociones, repetición de relaciones tóxicas y autoexigencia, son las huellas que la infancia deja en el presente. No se manifiestan de manera aislada. Suelen entrelazarse, reforzarse unas a otras y convertirse en el filtro a través del cual interpretamos cada experiencia. Comprender su origen no significa culpar a los padres, sino reconocer que todos llevamos heridas invisibles. El primer paso hacia la sanación es observar cómo esos mecanismos se activan en nuestro día a día, y aceptar que no somos defectuosos, sino seres humanos intentando sobrevivir con las herramientas que tuvimos en el inicio de nuestra historia. Comprender que la infancia nos sigue acompañando no es tarea sencilla. Muchas personas se resisten a aceptar que lo que vivieron en los primeros años aún dirige su vida adulta. Sin embargo, cuanto más lo negamos, más fuerza cobra en la sombra. Gabor Maté explica que las heridas tempranas no resueltas permanecen como cicatrices emocionales que condicionan la manera en que reaccionamos ante los desafíos del presente. Así, lo que llamamos carácter, personalidad o incluso destino, muchas veces no es más que un conjunto de adaptaciones creadas para sobrevivir en un entorno que no siempre nos ofreció la seguridad y la validación que necesitábamos. La desconexión emocional, por ejemplo, puede manifestarse de formas muy sutiles. No se trata solo de alguien que reprime sus lágrimas. También puede verse en la incapacidad de disfrutar plenamente, en la sensación constante de estar desconectado de uno mismo o en la dificultad para establecer intimidad real con otros. Ese adulto puede tener éxito profesional y rodearse de amigos, pero dentro de sí mismo siente que hay una parte inaccesible, como si estuviera viviendo detrás de un vidrio. Esa barrera invisible es el eco de la infancia en la que fue más seguro ocultarse que mostrarse. El sabotaje no es evidente, pero erosiona lentamente la posibilidad de sentirse completo. El miedo al abandono, por su parte, crea un círculo vicioso en las relaciones. La persona teme tanto quedarse sola que se aferra con desesperación, y esa ansiedad termina asfixiando al otro. En ocasiones, provoca exactamente lo que más teme, que la pareja se distancie. En otras, lleva a aceptar relaciones dañinas solo por no enfrentar la soledad. Este patrón se origina en la infancia, cuando el niño experimentó que la presencia de los adultos era inestable o impredecible. Ese dolor se transforma en un detector hipersensible que, en la adultez, reacciona de manera exagerada ante cualquier señal mínima de desapego. Lo que duele no es la discusión del presente, sino la herida antigua que se reactiva. La necesidad de complacer también se infiltra en todos los aspectos de la vida adulta. La persona que creció convencida de que solo merecía amor si se adaptaba, en el presente se convierte en un experto en detectar lo que otros quieren de él. Aprende a anticipar deseos, a ceder, a callar lo que realmente piensa. En apariencia, esto puede convertirlo en alguien agradable y confiable. Pero por dentro, se siente invisible, ignorado y muchas veces utilizado. Lo más doloroso es que ni siquiera sabe quién es realmente, porque toda su vida giró en torno a las expectativas ajenas. El sabotaje aquí es profundo. Vivir desconectado de la propia autenticidad es una forma lenta de autoabandono.
La dificultad para regular las emociones es otro campo donde la infancia se hace presente. Un niño que no fue consolado cuando lloraba, que no fue acompañado en su rabia o que fue ridiculizado por sentir miedo, crece sin aprender a integrar sus emociones. De adulto, cada emoción intensa se siente como una amenaza. En lugar de permitir que la tristeza fluya, se hunde en la depresión. En lugar de reconocer el enojo como una señal de límites, explota de forma destructiva. En lugar de atravesar la ansiedad, la convierte en un monstruo paralizante. No es que esa persona sea incapaz de madurar. Es que nunca tuvo la oportunidad de aprender a manejar su mundo interno en un espacio seguro. La repetición de relaciones tóxicas merece una reflexión especial. No se trata de una simple mala suerte en el amor. Es un mecanismo inconsciente de la psique que busca recrear lo conocido. Si en la infancia el amor estaba mezclado con ausencia, frialdad o maltrato, ese será el tipo de vínculo que resultará familiar en la adultez. Aunque conscientemente la persona diga, quiero algo diferente, inconscientemente se sentirá atraída por lo que le resulta reconocible. Así, se inicia un ciclo de dolor que solo se rompe al reconocer la raíz. La mente no busca lo sano, busca lo familiar. Y mientras no se ilumine este patrón, la infancia seguirá saboteando cada intento de construir una relación distinta. La autoexigencia extrema también se infiltra en terrenos invisibles. Muchos adultos viven con la sensación de que nunca hacen lo suficiente, de que siempre hay un estándar más alto que alcanzar. Descansar les provoca culpa. Disfrutar se siente como una pérdida de tiempo. Equivocarse se convierte en una catástrofe. Esta voz crítica interna tiene origen en la infancia, cuando el valor personal fue confundido con logros y rendimiento. El problema es que esta exigencia constante, lejos de generar plenitud, solo produce agotamiento, ansiedad crónica y un vacío existencial que nada logra llenar. Se corre sin parar en una carrera que nunca termina, porque el premio, el amor incondicional, nunca estuvo realmente en juego. Cuando observamos en conjunto estas 6 formas de sabotaje, comprendemos que la infancia no es un recuerdo muerto, sino un mapa activo que sigue trazando nuestra vida adulta. El presente se convierte en un escenario donde actuamos roles aprendidos hace décadas, sin darnos cuenta de que estamos repitiendo viejos guiones. Lo que parece ser nuestra personalidad, muchas veces es la máscara que nos pusimos para sobrevivir en un entorno que no supo vernos ni sostenernos como necesitábamos. La pregunta inevitable es, ¿qué hacemos con todo esto? Reconocer que la infancia nos sabotea en el presente puede resultar doloroso, pero también abre la puerta a una nueva posibilidad, la sanación. Gabor Maté insiste en que la clave no está en culpabilizar a nuestros padres o a las circunstancias, sino en comprender cómo nuestras heridas se convirtieron en estrategias de supervivencia. Cada uno de los patrones que hoy sentimos como un obstáculo, desconexión, miedo al abandono, complacencia, desregulación emocional, relaciones tóxicas o autoexigencia, fue, en su origen, un mecanismo para protegernos. El niño interior no buscaba sabotear, buscaba sobrevivir. Esa mirada compasiva es el primer paso para transformar nuestra relación con nosotros mismos. Tomemos el ejemplo de la desconexión emocional. Un adulto puede sentirse frustrado porque no logra abrirse con su pareja o con sus amigos, porque teme mostrarse vulnerable. En lugar de juzgarse con dureza, puede empezar a entender que esa desconexión fue una estrategia brillante que le permitió soportar un entorno hostil. La tarea no es destruir esa defensa, sino aprender a soltarla poco a poco en espacios seguros. Reconocer, esto me protegió, pero ya no lo necesito de la misma manera. Esta conciencia transforma la vergüenza en gratitud y abre la puerta a la autenticidad. Con el miedo al abandono ocurre algo similar. Muchos adultos se recriminan por ser demasiado sensibles o por sentirse ansiosos ante la mínima señal de distancia. Pero si comprendemos que ese miedo fue sembrado en un niño que experimentó ausencia o inestabilidad, dejamos de vernos como defectuosos. Empezamos a entender que esa herida pide atención y cuidado, no castigo.
En terapia, en relaciones sanas o en el trabajo personal, se puede aprender a construir la seguridad interna que no se tuvo en la infancia. No es un proceso rápido, pero cada paso consciente resta poder al saboteador interno. La necesidad de complacer también se puede transformar a través de la conciencia. Decir no puede sentirse al inicio como un acto de rebeldía peligrosa. El cuerpo incluso puede reaccionar con ansiedad o culpa, porque en la infancia ese gesto significaba arriesgar el amor. Pero cada vez que un adulto logra poner un límite sano, fortalece su identidad y demuestra a su niño interior que ya no depende de la aprobación ajena para sobrevivir. El proceso de sanar esta herida consiste en reconectar con los propios deseos, en preguntarse, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Y en atreverse a dar pasos pequeños hacia una vida más auténtica. En cuanto a la dificultad para regular las emociones, Maté subraya la importancia de aprender lo que nunca se aprendió de niños, la autorregulación. Esto no significa reprimir, sino permitir sentir sin quedar atrapado. Técnicas de respiración, mindfulness, escritura terapéutica o incluso acompañamiento profesional ayudan a darle al adulto herramientas que su entorno infantil nunca le proporcionó. Cada vez que una emoción intensa surge y la persona logra sostenerla en lugar de rechazarla, está reescribiendo la historia interna. Está diciéndole a ese niño que, esta vez, sí hay alguien que lo acompaña. Él mismo, en su presente. El ciclo de repetir relaciones tóxicas también puede romperse cuando se reconoce la raíz. El primer paso es aceptar que lo familiar no siempre es lo sano. Lo que se siente como en casa puede ser, en realidad, una trampa. Al identificar los patrones de atracción inconsciente, esas señales que despiertan una sensación de magnetismo, pero que están vinculadas a viejas heridas, el adulto puede empezar a elegir de manera más consciente. Esto requiere valentía, porque implica desafiar la programación más profunda. La idea de que el amor duele, de que el abandono es inevitable, de que el afecto siempre viene con condiciones. Pero al hacerlo, se abre la posibilidad de construir vínculos basados en respeto, cuidado mutuo y verdadera intimidad. Respecto a la autoexigencia extrema, el camino pasa por aprender a valorar el ser por encima del hacer. Esto puede sonar simple, pero es un desafío inmenso para quienes crecieron creyendo que solo valían por sus logros. Practicar el descanso sin culpa, permitirse errores sin autodestruirse, reconocer los propios límites y honrarlos. Todos son actos revolucionarios para alguien cuya infancia estuvo marcada por la presión y la exigencia. La meta no es abandonar la disciplina o la ambición, sino equilibrarlas con compasión. Comprender que el valor humano no se mide en resultados, sino en la capacidad de estar presentes en nuestra propia vida. Cada uno de estos pasos forma parte de un viaje de regreso a la autenticidad. Maté describe este proceso como volver al verdadero yo, ese que quedó oculto bajo capas de defensas, máscaras y adaptaciones. El saboteo de la infancia no es una condena eterna. Es un recordatorio de dónde surgieron nuestras heridas y de que ahora, como adultos, podemos elegir caminos distintos. La clave es transformar la vergüenza en comprensión, la culpa en compasión y el miedo en coraje. Solo así dejamos de ser prisioneros del pasado y empezamos a vivir desde la libertad del presente. Si miramos más de cerca, descubrimos que el verdadero sabotaje de la infancia no radica solo en los comportamientos que repetimos, sino en la narrativa interna que sostenemos sobre nosotros mismos. Un niño que no se sintió visto o validado desarrolla creencias profundas. No soy suficiente. Tengo que esforzarme para que me quieran. Si muestro quién soy, me van a rechazar. Estas frases se convierten en un guión silencioso que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Cada decisión, cada relación y cada meta está teñida por ese filtro invisible. Lo más inquietante es que este guión rara vez se cuestiona, porque fue aprendido en los años más vulnerables, cuando no existía capacidad crítica para diferenciar la realidad de la percepción. El miedo al abandono, por ejemplo, no solo se manifiesta en las relaciones de pareja, también aparece en la vida laboral, en la amistad
y en cualquier espacio donde exista la posibilidad de ser rechazado. Un adulto con esta herida puede aceptar trabajos mal remunerados por temor a quedarse sin empleo o mantener amistades que lo desgastan para no sentirse solo. El abandono se convierte en una sombra que dicta la dirección de la vida, limitando las posibilidades de crecimiento. Es un saboteador invisible, pero extremadamente poderoso, porque controla las decisiones desde el miedo y no desde la libertad. La necesidad de complacer, en tanto, puede llegar a un punto en el que la persona se convierte en experta en leer el ambiente y anticipar lo que otros esperan de ella. Este radar emocional puede darle una ventaja en ciertos contextos sociales o laborales, pero al mismo tiempo la condena a vivir para los demás. El problema es que este patrón nunca se satisface. Por más que complazca, siempre habrá alguien a quien no logre contentar, y esa pequeña excepción basta para que el saboteador interno lo convenza de que no es suficiente. Así, el adulto queda atrapado en un ciclo interminable de autoexigencia, desgaste y frustración. La dificultad para regular emociones, por su parte, genera un efecto acumulativo en la salud. El cuerpo humano no distingue entre un peligro real y una amenaza emocional percibida. Cada vez que una emoción intensa no se gestiona, el sistema nervioso activa respuestas de estrés. Si esto ocurre de manera crónica, aparecen síntomas físicos, dolores musculares, problemas digestivos, insomnio, fatiga crónica. Con el tiempo, incluso enfermedades más graves pueden desarrollarse. Gabor Mate ha documentado casos donde la represión emocional prolongada se relaciona con condiciones autoinmunes y cáncer. El cuerpo se convierte en el escenario donde las heridas de la infancia siguen manifestándose. Cuando se trata de relaciones tóxicas, el patrón suele perpetuarse hasta que la persona logra reconocer que lo familiar no es lo mismo que lo sano. Esta toma de conciencia es dolorosa porque implica aceptar que lo que llamó amor en la infancia en realidad estuvo marcado por la ausencia, el control o el abandono. Pero solo a partir de esa aceptación es posible empezar a construir algo diferente. Romper el ciclo significa reeducar a la mente y al corazón para elegir lo que antes resultaba incómodo: el respeto, la estabilidad, el cuidado genuino. El proceso puede sentirse extraño al inicio, porque lo sano no se reconoce como hogar de inmediato. Pero con práctica y paciencia, la percepción comienza a cambiar. En cuanto a la autoexigencia, se convierte en una especie de látigo interno que nunca se detiene. Incluso cuando la persona alcanza metas importantes, no logra disfrutarlas. El saboteador interno susurra: podrías haberlo hecho mejor, no es suficiente, debes ir más allá. Esto convierte la vida en una carrera interminable donde no existe línea de llegada. El adulto se vuelve prisionero de una ilusión, que algún día, si trabaja lo suficiente, será digno de amor y aceptación. Pero ese día nunca llega, porque la raíz del problema no está en el rendimiento, sino en la herida infantil de no haber sido amado de manera incondicional. En este punto, se vuelve evidente que la infancia no es un capítulo cerrado de nuestra historia, sino un mapa activo que sigue guiando nuestras elecciones. El verdadero desafío consiste en reconocer estos patrones, mirarlos con compasión y atrevernos a escribir un guión nuevo. El proceso de sanar comienza con un acto fundamental: la conciencia. Mientras no reconozcamos los patrones, seguiremos creyendo que son parte inevitable de nuestra personalidad. Pero cuando empezamos a verlos como lo que realmente son, heridas antiguas que aún buscan atención, damos el primer paso hacia la libertad. Esta conciencia no siempre llega de manera súbita. Muchas veces se construye poco a poco, a través de reflexiones, terapia, lecturas o experiencias que nos obligan a mirar hacia adentro. Gabor Mate enfatiza que sanar no significa borrar el pasado, sino transformar la relación que tenemos con él. El niño herido que llevamos dentro nunca desaparecerá, pero sí puede recibir el cuidado y la validación que le faltaron en su momento. Cuando un adulto se permite sentir su tristeza sin juzgarla, cuando aprende a regular su miedo o cuando se atreve a decir no, sin culpa,
en realidad está dándole a su niño interior lo que nunca recibió. Este acto de reparentalización, convertirse en el padre o la madre que uno necesitó, es clave en el camino hacia la autenticidad. La práctica de la autoaceptación resulta crucial. En lugar de ver la desconexión emocional como un defecto, podemos entenderla como un mecanismo de supervivencia que nos protegió. En lugar de odiar nuestro miedo al abandono, podemos agradecer que esa sensibilidad fue un intento de mantenernos a salvo. Esta mirada compasiva no significa justificar el dolor, sino honrar la sabiduría de la adaptación. Lo que una vez fue útil hoy puede transformarse, pero el cambio comienza con el respeto hacia lo que hicimos para sobrevivir. Romper el ciclo de complacer a los demás, por ejemplo, requiere pequeños actos de valentía. No se trata de pasar de la sumisión a la rebeldía radical de un día para otro, sino de empezar con decisiones sencillas. Expresar una opinión honesta, negarse a una petición menor, priorizar un tiempo personal sin sentirse culpable. Cada uno de estos pasos fortalece la identidad y le enseña al sistema nervioso que la autenticidad no trae necesariamente abandono. Poco a poco, el adulto empieza a descubrir quién es realmente, más allá de las expectativas de los demás. La regulación emocional también se construye con práctica constante. Técnicas de mindfulness, respiración profunda o escritura terapéutica son herramientas que ayudan a ampliar la capacidad de sostener emociones intensas sin quedar atrapado en ellas. El simple hecho de detenerse, respirar y reconocer lo que se siente ya es un acto de sanación. Con el tiempo, la persona aprende que no necesita huir de sus emociones, sino que puede atravesarlas con presencia y cuidado. Para quienes repiten relaciones tóxicas, la sanación implica trabajar en el reconocimiento de los patrones de atracción. Preguntarse, ¿qué es lo que me resulta tan familiar en esta persona? ¿Por qué siento que me atrae alguien que, en el fondo, me hiere? Estas preguntas ayudan a iluminar el vínculo entre la infancia y el presente, y al hacerlo, se abre la posibilidad de elegir algo diferente, incluso si al inicio se siente incómodo o extraño. Con el tiempo, lo sano se convierte en lo familiar, y la persona logra construir relaciones verdaderamente nutritivas. Respecto a la autoexigencia, la práctica más revolucionaria es el descanso consciente. Atreverse a parar, a disfrutar, a cometer errores sin caer en la autocrítica feroz. Aprender a celebrar los logros en lugar de minimizarlos. Reconocer que el valor propio no depende del rendimiento, sino de la simple existencia. Esta transformación requiere paciencia, porque desafía años, incluso décadas, de programación. Pero cada pequeño acto de autocuidado erosiona el poder del saboteador interno. Al integrar todos estos pasos, el adulto comienza a recuperar su autenticidad. Ya no vive esclavizado por el guión de la infancia, sino que empieza a escribir uno nuevo. Este viaje no es lineal ni rápido, pero cada avance, por pequeño que sea, representa un acto de liberación. La vida deja de ser una repetición del pasado y se convierte en una oportunidad real de transformación. Al avanzar en este camino, descubrimos que la sanación no es solo un proceso individual, sino también relacional. Las heridas de la infancia casi siempre se originan en un contexto de vínculos. Un padre ausente, una madre emocionalmente indisponible, un entorno marcado por el juicio o la exigencia. Por eso, la reparación también suele darse en las relaciones actuales. Cada vez que un adulto experimenta un vínculo donde es aceptado tal como es, sin condiciones ni exigencias, su sistema nervioso recibe un mensaje reparador. Ahora estás a salvo. Este tipo de experiencias son medicina para el niño interior, que poco a poco aprende a confiar en que existen formas de amor diferentes a las que conoció en el pasado. Sin embargo, el saboteador interno no desaparece fácilmente. Incluso en relaciones sanas, puede aparecer la voz que susurra: «Esto no durará. En cualquier momento me dejarán. No soy suficiente para que me quieran de verdad». Reconocer estas voces como ecos de la infancia y no como verdades absolutas es crucial. La práctica consiste en observar el miedo sin dejar que controle nuestras acciones.
En lugar de huir o sabotear el vínculo, el adulto puede elegir quedarse, respirar y abrirse poco a poco a la experiencia de ser amado de manera auténtica. Otro aspecto importante es comprender la relación entre trauma infantil y enfermedad física. Gabor Maté ha investigado cómo el estrés emocional crónico impacta directamente en el cuerpo. Un niño que aprende a reprimir sus emociones para sobrevivir genera un patrón de tensión constante en el sistema nervioso. De adulto, esa tensión se traduce en inflamación, problemas inmunológicos y desgaste generalizado. No es casualidad que muchas personas con enfermedades autoinmunes, hipertensión o dolores crónicos compartan historias de infancia marcadas por la exigencia, la represión emocional o la ausencia de apoyo. El cuerpo se convierte en el escenario donde las heridas emocionales buscan expresarse. En este sentido, sanar también implica escuchar al cuerpo. Cada síntoma puede ser visto como un mensaje que revela lo que aún no ha sido atendido en la esfera emocional. El dolor no surge solo para ser combatido, sino para ser comprendido. Cuando aprendemos a escuchar lo que nuestro cuerpo intenta comunicarnos, a través de la ansiedad, del insomnio, de la fatiga, nos acercamos un poco más a la raíz del problema. De este modo, la sanación no se limita a lo psicológico, sino que integra lo físico y lo espiritual. El proceso de reconexión con la autenticidad pasa por prácticas simples pero poderosas. Cultivar la presencia, dar espacio al silencio, reconectar con el juego, con la creatividad, con la capacidad de disfrutar sin culpa. Muchas de estas actividades fueron interrumpidas en la infancia, cuando el niño tuvo que volverse adulto demasiado pronto para sobrevivir. Recuperarlas en la vida adulta es una manera de honrar a ese niño interior y devolverle lo que nunca tuvo. Uno de los aprendizajes más transformadores consiste en aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad. En la infancia, mostrarse vulnerable podía significar rechazo, burla o abandono. Por eso, muchos adultos construyen armaduras emocionales, pero vivir detrás de una coraza nos priva del contacto real con los demás. La verdadera fuerza radica en la capacidad de mostrarnos tal cual somos, con nuestras luces y sombras. Cada vez que nos atrevemos a ser vulnerables en un espacio seguro, rompemos el ciclo del sabotaje y abrimos la puerta a una conexión genuina. En definitiva, la infancia no es una condena, pero sí es un mapa que requiere ser comprendido. Mientras no lo hagamos, seguiremos caminando por senderos marcados por viejas heridas. Pero al reconocer, validar y sanar, podemos elegir rutas nuevas que nos conduzcan a una vida más plena y auténtica. Al llegar a este punto, es necesario profundizar en un aspecto esencial: la compasión. Gabor Maté insiste en que no basta con entender intelectualmente el vínculo entre infancia y presente. Es necesario cultivar una mirada compasiva hacia uno mismo. La mayoría de las personas arrastra un crítico interno feroz, una voz que repite los juicios que alguna vez escuchó de sus padres o cuidadores. Eres flojo, no vales nada. Si no haces las cosas perfectas, no mereces amor. Esa voz es quizás el saboteador más persistente, porque vive dentro de nosotros y parece imposible de silenciar. La práctica de la autocompasión consiste en aprender a hablarse de una manera diferente. En lugar de castigar cada error, se trata de abrazar la imperfección y reconocer la humanidad compartida. Todos sentimos miedo, todos cometemos fallos, todos llevamos heridas. Cambiar el diálogo interno transforma la manera en que experimentamos la vida. Dejar de ser nuestro peor enemigo para convertirnos en nuestro propio aliado es una de las formas más poderosas de sanar. Este cambio de mirada también impacta en la relación con los demás. Cuando nos tratamos con dureza, solemos proyectar esa misma exigencia en quienes nos rodean. Pero cuando aprendemos a aceptarnos, también se suaviza nuestra forma de mirar al otro. La compasión hacia uno mismo se expande en compasión hacia los demás, rompiendo cadenas de crítica, juicio y violencia que muchas veces se transmiten de generación en generación. En este punto, es inevitable reflexionar sobre el legado familiar. Muchas de las heridas que cargamos no empezaron en nuestra infancia,
sino que fueron transmitidas por nuestros padres y abuelos, quienes a su vez sufrieron sus propias carencias. Al comprender esto, dejamos de ver nuestra historia como un fallo personal y la entendemos como parte de un ciclo más amplio. La sanación individual se convierte en un acto de sanación colectiva, porque cuando un adulto logra romper con los patrones de abandono, exigencia o violencia, interrumpe la transmisión de esas heridas a las siguientes generaciones. La conciencia también nos permite recuperar nuestra capacidad de elección. Mientras actuamos en piloto automático, somos prisioneros de los guiones de la infancia, pero al observarlos con claridad, ganamos la posibilidad de decidir. ¿Quiero seguir respondiendo desde el miedo al abandono o prefiero arriesgarme a confiar? ¿Quiero seguir repitiendo relaciones tóxicas o estoy dispuesto a esperar por un vínculo que me nutra? Cada elección consciente es un paso hacia la libertad. Sin embargo, es importante reconocer que este viaje no es lineal. Habrá retrocesos, momentos de duda, días en que las viejas heridas vuelvan a doler con fuerza. Eso no significa fracaso, sino parte natural del proceso. La sanación es como una espiral. A veces sentimos que volvemos al mismo lugar, pero en realidad lo hacemos desde un nivel de conciencia más alto. Cada recaída ofrece la oportunidad de profundizar la comprensión y fortalecer la resiliencia. Lo esencial es no perder de vista que el objetivo no es alcanzar una perfección imposible, sino reconectar con la autenticidad. Ser auténtico no significa ser impecable, sino estar dispuesto a mostrarnos tal como somos, con nuestras heridas y fortalezas. Y en esa autenticidad descubrimos la verdadera libertad, la de vivir una vida que nos pertenece, en lugar de repetir los guiones heredados de la infancia. A medida que profundizamos en este viaje de exploración, se vuelve evidente que las heridas de la infancia no son algo que simplemente superamos con el tiempo. El paso de los años no cura por sí solo. Al contrario, muchas veces fortalece los mecanismos de defensa, volviéndolos tan automáticos que los confundimos con nuestra identidad. Y aquí surge uno de los mayores sabotajes: creer que yo soy así, cuando en realidad lo que llamamos personalidad es, en gran medida, la suma de nuestras adaptaciones infantiles. Pensemos en la autoexigencia. Una persona puede llegar a convencerse de que es naturalmente perfeccionista, trabajadora incansable, incapaz de descansar. Lo presenta como una característica de su carácter, incluso como un orgullo. Pero detrás de esa imagen hay un niño que aprendió que solo sería amado si rendía al máximo. El adulto ha interiorizado esa exigencia al punto de confundirla con su esencia. Lo mismo ocurre con el miedo al abandono. Alguien puede definirse como inseguro o celoso, sin advertir que lo que siente no es un defecto personal, sino la consecuencia lógica de una infancia marcada por la ausencia emocional. Otro ejemplo claro es la necesidad de complacer. Muchas personas se describen a sí mismas como amables, serviciales o dispuestas siempre a ayudar. Y si bien estas cualidades pueden tener un aspecto positivo, también esconden un trasfondo doloroso: el miedo a ser rechazado si no se complace. Lo que parece generosidad puede convertirse en un mecanismo de autoanulación que sabotea relaciones y proyectos. El adulto se enorgullece de ser el que siempre está, pero por dentro se siente vacío, agotado y resentido. Lo mismo ocurre con la desconexión emocional. Algunos adultos creen que son fríos por naturaleza, o que simplemente no necesitan hablar de lo que sienten. Pero esa frialdad no es una esencia innata, sino una coraza que aprendieron a construir en la infancia para protegerse. Lo que en su momento fue un recurso de supervivencia, en el presente se convierte en un obstáculo que impide experimentar la vida en toda su profundidad. Reconocer que muchos de nuestros rasgos son en realidad defensas adaptativas es un paso crucial en el camino de la sanación. No significa negar nuestra identidad, sino comprender que debajo de esas capas existe un yo más auténtico, un núcleo que quedó oculto, pero que aún espera ser descubierto. Ese yo auténtico es el que no necesita máscaras, el que no vive bajo el miedo constante, el que puede relacionarse desde la confianza en lugar de la desconfianza. El problema es que el saboteador interno teme profundamente ese despertar.
Si durante décadas nos protegimos detrás de la coraza de la exigencia, del control o de la complacencia, abandonar esas estrategias puede sentirse como una amenaza a la supervivencia. El sistema nervioso interpreta el cambio como peligroso, porque está programado para elegir lo conocido por encima de lo saludable. Por eso, en los procesos de transformación, muchas veces surge resistencia, procrastinación, recaídas, miedo a lo nuevo. Este es el momento en que la compasión se vuelve más necesaria que nunca. Aquí entra en juego otro elemento esencial señalado por Maté: la importancia de la comunidad y de los vínculos seguros en la sanación. Nadie sana en aislamiento absoluto. Si nuestras heridas nacieron en el contexto de relaciones, también en relaciones se reparan. Un grupo de apoyo, una amistad auténtica, una pareja que ofrezca estabilidad, un terapeuta presente. Todas estas figuras se convierten en espejos donde podemos vernos de manera distinta. Cada interacción sana es un mensaje reparador que contradice la narrativa infantil de abandono o rechazo. Pero incluso con apoyo externo, el trabajo principal ocurre en el interior. La clave está en desarrollar la capacidad de observar nuestras reacciones automáticas, sin identificarnos completamente con ellas. Cuando sentimos ansiedad porque nuestra pareja tarda en contestar un mensaje, podemos detenernos y reconocer: esto es mi herida de abandono hablando, no la realidad del presente. Cuando surge la culpa al decir no, podemos respirar y recordar: este miedo pertenece a mi infancia, pero hoy ya no necesito complacer para sobrevivir. Ese pequeño espacio entre la emoción y la acción es lo que nos devuelve la libertad de elegir. En la octava etapa de este recorrido, comprendemos que sanar no es eliminar por completo las huellas de la infancia, sino aprender a relacionarnos con ellas desde un lugar distinto. Los viejos guiones seguirán intentando activarse, pero ya no tienen que gobernar nuestra vida. Cada vez que elegimos autenticidad en lugar de máscara, confianza en lugar de miedo, compasión en lugar de crítica, estamos debilitando al saboteador interno, y aunque el camino es largo, cada paso consciente nos acerca a la posibilidad de vivir una vida que realmente nos pertenezca. Llegados a este punto, se vuelve evidente que las huellas de la infancia no son cadenas inquebrantables, sino puertas hacia una transformación profunda. La verdadera trampa del saboteador interno no está en el dolor mismo, sino en convencernos de que no podemos cambiar, de que estamos condenados a repetir los mismos patrones para siempre. Pero esa es una mentira que se alimenta del miedo. Cuando comenzamos a observar con atención nuestras reacciones y a reconocer de dónde provienen, abrimos la posibilidad de elegir un camino diferente. La vida adulta, lejos de ser el final del viaje, es el escenario donde podemos reescribir nuestra historia. Ya no somos los niños indefensos de antes. Ahora tenemos recursos, elecciones y la capacidad de crear nuevos entornos. Comprender esto cambia radicalmente la forma de enfrentar las heridas. Ya no se trata de esperar que alguien más nos dé lo que nos faltó, sino de aprender a dárnoslo a nosotros mismos y a construir relaciones donde esa reciprocidad sea posible. El miedo al abandono puede transformarse en la valentía de confiar, aun sabiendo que la pérdida es posible. La necesidad de complacer puede convertirse en autenticidad, con el riesgo de no agradar siempre. La autoexigencia puede dar paso a la autoaceptación, comprendiendo que nuestro valor no depende del rendimiento. La desconexión emocional puede disolverse poco a poco, permitiéndonos sentir con profundidad y compartir esas emociones sin temor. Cada una de estas transformaciones es una victoria silenciosa contra el saboteador interno. Uno de los aprendizajes más liberadores consiste en aceptar que sanar no significa no volver a sentir dolor. El dolor es parte inevitable de la vida. Lo que cambia es la manera de relacionarnos con él. En lugar de huir o reprimir, aprendemos a atravesarlo con presencia. Así, cada herida deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada emoción difícil se transforma en una oportunidad para reconectar con nuestra autenticidad. Este viaje también nos invita a reflexionar sobre el tiempo.
Muchas personas sienten que es demasiado tarde para cambiar, que las heridas están demasiado arraigadas. Pero la neurociencia ha demostrado que el cerebro mantiene su plasticidad a lo largo de toda la vida. Siempre podemos aprender nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Nunca es tarde para elegir un camino diferente. Nunca es tarde para darnos lo que necesitábamos en la infancia y empezar a vivir desde un lugar más consciente y auténtico. En esta novena parte entendemos que la sanación no es un destino, sino un proceso continuo. No se trata de llegar a un punto final donde nunca más nos afecten las heridas, sino de aprender a caminar con ellas, a escucharlas, a integrarlas. La infancia seguirá estando dentro de nosotros, pero ya no como una prisión, sino como un recordatorio de lo que superamos y de la fuerza que hemos desarrollado en el camino. El viaje a través de las 6 formas en que la infancia sabotea nuestro presente nos deja una verdad profunda. Todos cargamos heridas. Todos llevamos dentro un niño que alguna vez se sintió solo, invisible o insuficiente. Pero también todos tenemos la capacidad de transformar esa herida en sabiduría, en compasión y en fuerza. Lo que un día nos limitó puede convertirse en el motor que nos impulse hacia una vida más auténtica. La moraleja de este recorrido es clara. No somos prisioneros del pasado. Aunque las cicatrices de la infancia marquen nuestro presente, tenemos el poder de elegir cómo relacionarnos con ellas. Podemos seguir repitiendo los guiones de dolor o podemos escribir una historia distinta, una que honre nuestra autenticidad y nos permita vivir con libertad. La decisión no es fácil, pero es posible, y cada pequeño paso cuenta. Reflexiona. ¿Cuántas de tus decisiones actuales nacen del miedo infantil al abandono? ¿Cuántos de tus sacrificios provienen de la necesidad de complacer? ¿Cuántas veces te exiges hasta el límite porque crees que solo así mereces amor? Reconocerlo no es un acto de debilidad, sino de valentía. Significa mirarte con honestidad y abrir la puerta a la transformación. La vida adulta nos da la oportunidad de ser los padres de nuestro propio niño interior, de ofrecerle el cuidado y la aceptación que nunca tuvo. Cada vez que eliges la compasión sobre la crítica, la autenticidad sobre la máscara, el descanso sobre la autoexigencia, estás sanando no solo tu presente, sino también las raíces de tu pasado. Y esa sanación no se queda en ti. Se expande hacia tus relaciones, hacia tu entorno y hacia las generaciones que vienen. El mensaje final es esperanzador. Lo que ayer fue herida hoy puede convertirse en fuerza. Lo que ayer fue silencio, hoy puede transformarse en voz. Lo que ayer fue soledad, hoy puede convertirse en conexión. El pasado no define tu futuro, tu conciencia y tus elecciones lo hacen. Así que la próxima vez que sientas al saboteador interno hablar dentro de ti, recuerda, esa voz pertenece a un niño que hizo lo mejor que pudo para sobrevivir. Dale las gracias por protegerte, pero dile con firmeza que ahora ya no lo necesitas de la misma manera. Hoy eres adulto, hoy tienes recursos, hoy puedes elegir desde la libertad. Este es el verdadero poder de comprender cómo la infancia sabotea tu presente. Darte cuenta de que ya no tienes que repetir el mismo guión. Puedes escribir una nueva historia, una historia donde la autenticidad, la compasión y la conexión sean los protagonistas. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que esta reflexión te inspire a mirar hacia adentro, a sanar tus heridas y a dar pasos hacia la vida que realmente deseas. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.